Hace 350 millones de años, nuestro planeta parecía una pesadilla. Pantanos interminables y selvas densas albergaban insectos gigantes, mucho más grandes que cualquier especie actual. Reptaban por el suelo y planeaban por el aire, depredadores dominantes de un mundo primitivo. Pero, de repente, su reinado terminó. Algunos se encogieron, otros desaparecieron para siempre. Durante décadas, los científicos intentaron resolver este misterio. Investigadores de la Universidad de California analizaron más de 10.000 fósiles que abarcan cientos de millones de años de evolución. El estudio reveló una sorpresa. El cambio climático no fue el único culpable. Había algo más. Algo que comenzó a cazarlos. Volvamos al período carbonífero. Inmensos bosques pantanosos, cubiertos de helechos y colas de caballo gigantes, creaban un ambiente único. Los árboles caían sin descomponerse, mientras las plantas ancestrales absorbían dióxido de carbono y liberaban oxígeno, aumentando lentamente su concentración en la atmósfera. Este aire rico en oxígeno permitió que los insectos crecieran hasta tamaños inimaginables, convirtiéndolos en los señores de aquel mundo. Pero ese equilibrio no duraría. A medida que surgieron nuevas especies y aparecieron depredadores más eficientes, los gigantes perdieron terreno. El planeta cambió, y lo que antes los favorecía se convirtió en su sentencia. Así, los colosos alados del Carbonífero se convirtieron en simples fósiles, pistas silenciosas de una época en la que los insectos dominaron la Tierra. Hace cientos de millones de años, las bacterias aún no sabían descomponer la madera. Los árboles caían y, en lugar de desaparecer, se hundían en pantanos, formando densas capas de materia orgánica. Con el tiempo, estos depósitos se transformaron en carbón, atrapando en el subsuelo el carbono que antes circulaba en la atmósfera. El resultado fue un planeta con niveles de oxígeno sin precedentes, alrededor del 35%, muy por encima del 21% actual. Ese exceso hacía que la naturaleza fuera explosiva. Una sola tormenta podía encender incendios inmensos. Bastaba un rayo para que incluso los troncos húmedos se inflamasen en segundos. En este mundo saturado de oxígeno, los insectos encontraron la oportunidad perfecta para crecer sin límites. Imagina una libélula con una envergadura de casi 70 centímetros, mayor que muchas aves rapaces. Estas criaturas colosales dominaban los cielos del Carbonífero. ¿Cómo lo lograban? A diferencia de los vertebrados, los insectos respiran a través de una red de finos tubos llamados tráqueas, que llevan oxígeno directamente a los tejidos. En la atmósfera actual, este sistema limita el tamaño. Cuanto mayor es el cuerpo, más difícil resulta transportar aire suficiente. Con tanto oxígeno disponible en aquella era, esa barrera desapareció. Así, la propia química del planeta impulsó la evolución de gigantes alados y bosques inflamables. Un recordatorio de cómo pequeños cambios en la atmósfera pueden moldear dramáticamente la vida en la Tierra. Hoy en día, una 100 pies de 30 centímetros ya impresiona. Pero en el Carbonífero existían 1000 pies de 2,5 metros y 50 kilos, cazadores que devoraban a cualquier criatura a su alcance. Durante millones de años, insectos colosales dominaron los bosques húmedos y los cielos cubiertos de helechos, mientras libélulas del tamaño de pájaros y escorpiones gigantes vagaban con libertad. Luego, algo cambió. Hace unos 305 millones de años, el nivel de oxígeno comenzó a descender. Los vastos pantanos que alimentaban estos bosques se fragmentaron y secaron, en un proceso que los científicos llaman el colapso de la selva tropical del Carbonífero. Nuevas bacterias aparecieron, capaces de descomponer la madera y liberar carbono de nuevo a la atmósfera, acelerando la transformación del clima. Sin el aire rico en oxígeno que sustentaba cuerpos tan grandes, estos artrópodos empezaron a decaer. En pocos millones de años, las criaturas titánicas que antes dominaban el planeta desaparecieron, dando paso a los insectos más pequeños que conocemos hoy. Cuando surgieron las primeras bacterias capaces de descomponer la lignina, todo cambió para siempre. La madera y las plantas, antes intactas, comenzaron a descomponerse, liberando enormes cantidades de dióxido de carbono. El oxígeno que sostenía a los insectos gigantes comenzó a desplomarse. A comienzos del Pérmico, hace unos 299 millones de años, los niveles cayeron al 22%, cercano al actual. Para libélulas y 100 pies colosales, el aire más delgado se volvió un desafío mortal. Muchas especies sucumbieron, pero algunas resistieron. Entre ellas estaba Meganuropsis permiana, un depredador aéreo que aún alcanzaba 43 centímetros de cuerpo y 71 centímetros de envergadura, incluso con menos oxígeno. Sin embargo, con cada millón de años,
La atmósfera se empobrecía más, el clima cambiaba y ecosistemas enteros colapsaban. Finalmente, hasta los más resistentes, como los Paleodict, pioneros del vuelo planeado, desaparecieron. La era de los insectos gigantes llegaba a su fin, marcando una nueva fase en la historia de la Tierra. Hace millones de años, insectos de 6 alas con envergaduras de hasta 65 centímetros dominaron los cielos. Los Paleodicta, maestros del vuelo, no sucumbieron ante depredadores, sino a la misma flora que los sustentaba. Se alimentaban de savia y esporas de helechos, musgos y coníferas primitivas, viviendo en perfecta armonía con estas plantas antiguas. A finales del Pérmico, hace unos 260 millones de años, el clima cambió drásticamente. El aumento de dióxido de carbono redujo el valor nutritivo de las plantas, eliminando el alimento de los Paleodicta, que desaparecieron junto a sus bosques. Con el tiempo, el oxígeno atmosférico cayó y los insectos se encogieron. Incluso cuando volvió alrededor del 20%, los gigantes nunca regresaron. Para entender por qué, los paleontólogos Matthew Clapham y Jared Carr analizaron más de 10.000 fósiles a lo largo de 320 millones de años. Descubrieron que, durante 170 millones de años, el tamaño de los insectos seguía la cantidad de oxígeno. Más oxígeno, cuerpos más grandes. Pero entre 150 y 130 millones de años atrás, surgieron las primeras aves, como el Archaeopteryx. Nuevos depredadores convirtieron a los insectos grandes en presas fáciles. La agilidad pasó a ser más valiosa que el tamaño. Entre 90 y 60 millones de años atrás, los murciélagos reforzaron esa presión. Así, incluso con oxígeno estable, los gigantes alados no regresaron. En el Triásico, sin depredadores aéreos, algunos insectos aún alcanzaban 18 centímetros, pero la llegada de aves y murciélagos fijó un nuevo límite. Ser rápido y discreto se convirtió en la clave de la supervivencia. La extinción de los gigantes ocurrió a lo largo de millones de años. Los bosques pantanosos dieron paso a arboledas dispersas y pobres en alimento. Bacterias capaces de descomponer madera liberaron CO y redujeron el oxígeno, mientras aves depredadoras cazaban insectos y competían por recursos. El mundo de los insectos gigantes, que prosperó hace 350 millones de años, desapareció unos 200 millones de años después, dejando solo versiones diminutas. Fósiles como Gigotitan vulgares muestran que, sin depredadores, estos insectos podrían haber sido mucho más grandes. La presencia de cazadores fue el factor decisivo que limitó su crecimiento. Imagina viajar al Carbonífero. Libélulas del tamaño de halcones cortan el aire. Escorpiones del tamaño de un antebrazo acechan entre troncos y enredaderas. El exceso de oxígeno haría peligrosa la respiración humana, provocando mareos y náuseas, mientras cada paso por el pantano sería arriesgado. Depredadores dominaban tierra, aire y agua. Ciempiés colosales se movían en silencio entre la vegetación. Escorpiones gigantes patrullaban el suelo, libélulas surcaban el cielo y cazadores acuáticos, como ortocones y tiburones primitivos, acechaban en las profundidades. En este mundo, cada movimiento podía ser fatal. El aire rico en oxígeno, que permitía la vida gigantesca, también resultaría letal para nosotros. Pero antes de que su efecto nos alcance, los depredadores ya estarían al acecho. El Carbonífero fue una era de extremos, gigantes, peligros y una atmósfera tan intensa que la supervivencia humana habría sido casi imposible. Tus pies se hunden en el barro de los pantanos húmedos, y sobre ti el cielo vibra con el batir de alas de colosos prehistóricos. Sobre tu cabeza, enormes insectos cortan el cielo con un zumbido profundo. Son los Paleodicti o Pera, mariposas prehistóricas con alas de 40 a 55 cm, 10 veces mayores que las actuales, que succionan savia con sus largos probóscides. Gigantes, pero inofensivas. En el suelo, el Pomino Scorpius curtinensis, el escorpión más grande conocido, patrulla los pantanos con pasos precisos y un aguijón mortal. En los cielos, libélulas como Megora, con alas de hasta 70 centímetros, cazan presas mayores que ellas. La tierra y el aire estaban gobernados por depredadores, y hasta los herbívoros debían moverse con cuidado. Otros gigantes, como el ciempiés Arthur Plura, de 2,6 metros, y escorpiones marinos como Megaracne y Gilopterus, dominaban suelos y pantanos, mientras pequeños arácnidos como Trigonauta prosperaban entre ellos. Lepidocalas, el gusano blindado Excalibur, se defendía con su armadura, pero terminó desapareciendo en la crisis del Devónico. El Carbonífero fue un mundo de extremos, donde cada criatura, gigante o diminuta, era un experimento de la evolución.
una época en la que la Tierra pertenecía a los gigantes. Si disfrutaste este viaje al pasado, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios cuál criatura te fascinó más.